A ver, si nos paramos a pensar, todo a nuestro alrededor está en constante cambio, siempre. Pero, ¿qué pasaría si existiera un lenguaje secreto, un código, que describe cómo ocurre todo eso? No es un idioma hablado, ¿eh? Es puramente matemático. Y lo más curioso es que está por todas partes. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno a descifrarlo. A ver, un virus informático, una inversión en bolsa y una simple taza de café que se va enfriando. A primera vista la verdad es que no parecen tener absolutamente nada en común. O sea, unos de ciberseguridad, el otro es del mundo de las finanzas y el último pues es algo físico, de lo más normal. Pero, ¿y si de verdad hubiera un hilo invisible que los conecta a todos? ¿Cuál podría ser? Pues sí, ese hilo existe, y ahí está la clave de todo. La conexión es que el cambio en cada uno de estos sistemas, ya sea la propagación del virus, el crecimiento del dinero o el enfriamiento del café, todos siguen un patrón que increíblemente se puede describir con una única y poderosísima herramienta matemática. Entonces, ¿cuál es esa herramienta casi mágica de la que hablamos? Pues se llama ecuación diferencial. Vamos a ver exactamente qué es y sobre todo por qué es tan fundamental. Vale, vamos con la definición un poco más formal, pero que no asuste a nadie. Una ecuación diferencial ordinaria, que para abreviar llamamos EDO, es una ecuación que relaciona una función, o sea, una cantidad, con sus derivadas, es decir, con su ritmo de cambio. Dicho de otra forma, nos cuenta cómo algo está cambiando en un instante muy preciso. Sé que suena un poco técnico, pero de verdad, la idea que hay detrás es súper intuitiva. Y esto es lo importante, quedémonos con esto. Dejando a un lado toda la jerga, en el fondo, una EDO es simplemente una regla que nos dice cómo cambia algo en un momento concreto. Es, si queremos verlo así, como el manual de instrucciones del cambio. Y lo bueno de este concepto es que es universal, de verdad. Se puede aplicar a cómo se enfría un café, a cómo crece una colonia de bacterias, o incluso a cómo se propaga una enfermedad. Todos estos son procesos dinámicos, cosas que cambian con el tiempo, y las EDOs son capaces de modelarlos con una precisión asombrosa. Muy bien, pues vamos a ver esto en acción. Empecemos por un campo donde predecir el cambio vale literalmente miles de millones, la economía y la administración. Vamos a ver cómo las EDOs son la base para entender el pulso del mercado. Venga, empecemos con algo que nos suena a todos, el interés compuesto. La ecuación que vemos en pantalla, DC partido por DT igual a RC, parece simple pero es potentísima. A ver, DC partido por DT suena complicado, pero solo significa la velocidad a la que cambia el capital. Y la ecuación nos dice que esa velocidad es igual al capital que ya tenemos, la C, multiplicado por el tipo de interés, la R. O sea que cuanto más dinero tienes, más rápido crece. Es básicamente la fórmula matemática del dicho «el dinero llama al dinero». Así de simple y así de potente. Pasemos a otro pilar de la economía, la oferta y la demanda. Esta ecuación modela cómo cambia el precio, eso es, dP partido por dt, dependiendo de la diferencia que hay entre la demanda, D, y la oferta, S. La lógica es aplastante. Si la gente quiere comprar más de lo que hay, o sea, si la demanda supera a la oferta, el precio sube. Si pasa al revés, el precio baja. Lo interesante es que gracias a estas ecuaciones podemos analizar si un mercado es estable o si por el contrario los precios se van a disparar o a desplomar. Bueno, dejamos el mundo financiero y nos vamos a meter de lleno en el mundo digital. Y aquí, las EDO no son algo teórico. Para nada. Son, de hecho, el motor invisible que hace que funcione gran parte de la tecnología que usamos cada día. Este modelo es absolutamente clave en ciberseguridad. La ecuación nos describe cómo cambia el número de ordenadores infectados, el DI partido dt. El primer trozo, el beta I por n-i, representa la velocidad a la que se producen nuevas infecciones. Y el segundo, el gamma I, representa la velocidad a la que los ordenadores se recuperan o se limpian. Es literalmente una carrera matemática contra el tiempo, una batalla entre la propagación y la contención. Y ahora nos vamos a lo más puntero, la inteligencia artificial. A ver, ¿cómo aprende una red neuronal? Pues básicamente ajustando sus parámetros internos para cometer menos errores. Y ese proceso de ajuste se guía por la ecuación de descenso de gradiente, que, sorpresa, es una EDO. EW de t es cómo cambian esos parámetros, y la ecuación le dice que tiene que moverse en la dirección contraria al gradiente del error. Traducido, le dice al sistema cómo y cuánto tiene que girar sus perillas internas para aprender y mejorar. Es el corazón del aprendizaje automático. Aquí va una aplicación que nos afecta a todos directamente cada día. Esta es la ecuación logística y modela un tipo de crecimiento que tiene un límite, como por ejemplo el uso de los recursos de un servidor.
Al principio el uso crece muy rápido, pero a medida que se acerca a su capacidad máxima, la K de la fórmula, ese crecimiento se va frenando. Esto es crucial para que empresas como Netflix, Amazon o Google puedan planificar cuánta capacidad necesitan y así evitar que sus servicios se caigan. Es, en gran parte, la matemática que hace que Internet siga funcionando. Hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Desde la economía hasta la inteligencia artificial, y el hilo conductor ha sido siempre el mismo concepto. Ahora toca unir todas las piezas del puzzle y ver la imagen completa. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Te muestra la increíble versatilidad de esta idea. Predecir cuándo se enfría un café, modelar cómo crece nuestro dinero, estimar la expansión de bacterias, simular el tráfico en una red son problemas que no tienen nada que ver entre sí aparentemente, pero todos se pueden resolver con el mismo lenguaje matemático. Es que es una auténtica navaja suiza para la ciencia y la tecnología. Al final, y como bien dice la cita, no estamos hablando de un simple truco matemático. Las SEDOs son una herramienta fundamental, una especie de lente a través de la cual podemos entender cómo funcionan las cosas que cambian, ya sea en el tiempo o en el espacio, y aparecen en casi todas las ciencias aplicadas. Así que, si hay que quedarse con una idea, que sea esta. El cambio casi nunca es aleatorio. La mayoría de las veces sigue unas reglas, unos patrones. Y las ecuaciones diferenciales son precisamente el lenguaje que hemos creado para poder escribir y entender esas reglas. Si un sistema cambia, da igual que sea en la naturaleza o en la tecnología, es muy probable que detrás haya una Edo contándonos su historia. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es bastante fascinante para darle vueltas. Si de verdad podemos encerrar las reglas del cambio en ecuaciones matemáticas, desde cómo se propaga un virus hasta cómo aprende una inteligencia artificial, entonces, ¿cuál es el límite de lo que podemos llegar a predecir? ¿Hasta dónde podemos anticipar el futuro? ¿Existe realmente un límite?